Ah, lo tenés vos, Mario. Ahí está. Listo, entonces le damos la palabra a Mario. ¿Querés comenzar con el panel? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, Germán, bienvenido. Muchas gracias por estar. Muchas gracias siempre por tu generosidad, porque de verdad el Movimiento Productivo 25 de Mayo, desde que nació, siempre te convocamos y siempre estuviste ahí. Así que de eso debemos estar más que agradecidos. El primer panel, la primera parte de estos dos paneles que los organizó el Movimiento Productivo 25 de Mayo gracias a la cesión del espacio de parte de IPA, que es el organizador del Congreso, se trató de la importancia de lo político en la producción, y era una mesa básicamente de empresarios. Y esta segunda mesa tiene compañeros de la economía social, que es un amplio sector en la Argentina, que se ha hecho muy grande. Tiene compañeros, en este caso del cooperativismo también, y de empresa recuperada. Y faltó, no pudo llegar por cuestiones personales, que estaba invitado Paco Manrique, pero nos mandó un mensaje. Porque una de las intenciones que teníamos, después de hacer estos dos paneles, era intentar conformar una mesa permanente de debate de producción y trabajo entre sindicatos, representantes de la economía popular, empresarios y la política. Sabemos que todo es la política, pero la política institucional. ¿Por qué necesitamos esa mesa permanente? Porque seguimos viendo que la producción no tiene la centralidad que tiene que tener en el conjunto de las instituciones que hacen la política. Lo vemos en el armado de listas para los partidos, lo vemos en el armado de listas a la hora de las elecciones de diputados, senadores, lo vemos en ese tipo de lugares que la producción y por lo tanto el discurso central de la producción en torno a la cual debieran girar el conjunto de la política de este país no está presente. Y ese era el desafío. Primero, el compromiso más que agradable de parte de Paco de conformar esa mesa permanente de debate, porque no se trata solamente de elevar la voz y decir que importante es la producción en el centro, sino también analizar el abanico de políticas posibles ante los distintos espacios que se abren para ayudar a la producción. ¿Cuántas políticas son posibles para lo energético? No solamente una, varias según el momento, y hay que discutirlas. Para el sistema financiero pasa lo mismo. Para las empresas monopólicas proveedoras de insumos difundidos pasa lo mismo. Para la ciencia y la tecnología pasa lo mismo. Entonces era abrir esta mesa, pero centrar el debate y anunciar precisamente, digamos, esta mesa que estábamos queriendo construir. Así que te doy la palabra. ¿Querés empezar? Dale, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, bueno, un agradecimiento al IPA, que son los organizadores de este congreso, y por el otro lado también un agradecimiento a los compañeros del Movimiento Productivo 25 de Mayo, que hace posible que hoy esté sentado acá para poder charlar junto a los compañeros y exponer. Naturalmente todos estuvimos muy atentos a lo que se discutió en la mesa anterior y de alguna manera este panel va linkeado con esa mesa. Y yo quería, ante todo, como armar una radiografía de lo que implica el sector al que pertenezco, que tiene que ver con las empresas y las fábricas recuperadas. Todos sabemos que el proceso de las empresas recuperadas está bajo un lema que tiene que ver con ocupar, resistir y producir, que de alguna manera, digamos, engloba las experiencias de más de 400 unidades productivas recuperadas en la Argentina. Los procesos es así, la patronal se termina yendo a partir de un proceso de quiebra, los trabajadores se quedan cuidando la planta para que no existan los robos, para que no termine siendo más vaciada, y al poco tiempo se empiezan a organizar a partir de conformarse en cooperativa y pelear por la ley de expropiación para ponerse a producir. Y en el marco de todo ese momento también se resiste intentos de desalojo, intentos de remates, es decir, se le pone el cuerpo a la avanzada judicial y a la avanzada policial. Por eso
el lema de ocupar, resistir y producir hace al conjunto de las unidades productivas recuperadas, más allá de las características que cada una va tomando a partir esencialmente de su rubro donde está parada, ¿no? No es lo mismo producir azulejo que producir alimentos, entonces cada una tiene su tiempo diferente. En el marco de esas 400 empresas y fábricas recuperadas hay alrededor de 18.000 puestos de trabajo. En su gran mayoría hay un 17%, 20% casi de metalmecánica, metalúrgicas y metalmecánica, y después también hay un porcentaje alto, casi similar, entre el 20 y el 21% de unidades productivas que tiene que ver con la cuestión agroalimentaria. En su gran mayoría están ubicadas en el centro, en la región centro del país, que no es algo casual, tiene que ver porque el proceso de la producción en la Argentina está ubicada, digamos, en la región centro de nuestra nación. Me parecía importante que este sector, que muchas veces por ahí es como ninguneado o no tenido bien en cuenta, es algo importante con sus errores y sus aciertos, proponerse ser parte de esta alianza que tiene que ver con los trabajadores, con los sindicatos, con la economía informal y con la cuestión de lo que se denomina la parte política, pero que todo tiene que ver con todo. En su gran mayoría, las recuperadas, digamos, todos estos datos que voy tirando tienen que ver con el 2018, que después en realidad hay ahí como se cae un poquito el tema porque hay plantas que estuvieron cerrando. Hay experiencias que son muy conocidas por todos ustedes, como que tiene que ver el IMPA, el BAU, en Sanón, y después, o en el último tiempo, Tiempo Argentino, digamos, que también es una empresa recuperada. Y después están todas estas que venía mencionando, estas 400 unidades productivas recuperadas por los trabajadores. La importancia del sector, digamos, toma importancia el sector en el proceso de la crisis del 2001, ¿no? Ahí es donde empiezan a existir las unidades productivas recuperadas y nosotros, en el caso nuestro, que somos un matadero y frigorífico, es consecuencia de esa crisis. En el 99 hay una quiebra y nosotros tomamos la planta en el 2005. La crisis que nos atraviesa hoy a todos, digamos, atraviesa fuertemente las unidades productivas recuperadas, así como le pasa a todas las pymes y así como le pasa a todo el sector. Hoy casualmente planteaban el tema de la boleta de luz, de cómo aumentó, digamos, en una de las pymes. En el caso nuestro, proporcionalmente implicaba lo mismo. Terminamos el año pasado, en noviembre del año pasado, pagando 3,5 millones de pesos y hoy estamos arriba de 15 millones de pesos. Entonces, es parte, digamos, de esta crisis en la que todos estamos. Y esta crisis, digamos, que tiene que ver por la responsabilidad del Estado Nacional y que tenía que ver con muchas de las cosas que se discutieron de entrada de cómo poder salir de esto, cuáles son los objetivos para poder salir de esta situación. Y es ahí donde nosotros, desde el MP25, digamos, tenemos esta consigna que implica el tema de la producción, el trabajo y la soberanía. Y nos parece el eje clave para poder constituir el sentido de la discusión política hoy. Muchas veces el compañero Seltzer plantea que hay que sacarse el sombrero de la gremial y ponerse el sombrero de la política. Y me parece que el MP25 viene cumpliendo ese rol a partir de articular pymes, articular cooperativas, articular recuperadas y articular emprendedores que hacen a la producción. Y todos deberíamos como preguntarnos cómo salimos de esta situación, de este modelo económico, que es un modelo económico absolutamente extractivista, de que va en contra de la industria nacional. Bueno, estas dos cuestiones que pasaron la última semana, digamos. La construcción del arca, digamos, para poder recaudar, pero es un arca en donde en realidad es el lugar donde
va a haber un juego libre para los grupos financieros, va a haber un juego libre para el extractivismo, va a haber un juego libre para el narcotráfico, o el Belgrano Carga, digamos, que es parte de... Todo el mundo discute en función de la batalla cultural y este sector tiene que discutir en función de la batalla de la producción y el trabajo. Entonces, esa situación es una situación para nosotros del sector de la producción y el trabajo, es algo que nosotros debemos discutir y es algo que nosotros nos debemos preguntarnos para poder tener una respuesta y resolver, digamos, esta Argentina que viene de retroceso en retroceso. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, la participación de Argentina en las exportaciones a nivel mundial? También a mediados del 70 nosotros participamos con un 0,48% y ahora, digamos, actualmente no aportamos ni el 0,24%. Entonces, no es tarea fácil, pero es lo que creo que nosotros desde la producción y trabajo debemos discutir. ¿Cómo hacemos para terminar con el trabajo informal? Más del 35% de trabajo informal. Bueno, el trabajo informal implica la existencia de alguna manera de la UTEP. Todo lo que se va cayendo termina, digamos, organizado naturalmente por las y los compañeros, pero tiene que ver con ese trabajo informal, la falta de empleo formal. La Argentina tiene todas sus balanzas comerciales desequilibradas, a excepción del agro, digamos que tiene como una balanza comercial positiva, pero que también el agro depende mucho del clima y depende mucho de los precios internacionales. Entonces también nuestra preocupación debe ser discutir qué hacemos con esa situación, qué hacemos, por qué, digamos, tenemos ese desequilibrio comercial tan grande. Y creo de que hay un montón de preguntas que nosotros deberíamos hacer, no en el marco de la individualidad, sino en el marco de esta alianza. Digamos, si nosotros como alianza de la producción y el trabajo no discutimos fuerte estas cosas, es muy difícil resolver la situación. ¿Qué es lo que tiene que discutir este sujeto que se nombraba hoy para poder avanzar en un proceso de transformación, para poder dar vuelta a la Argentina? ¿Qué es lo que hay que discutir para dar vuelta a la Argentina? ¿Cómo hacemos nosotros, digamos, para que, digamos, el agro, como decía el compañero de San Martín, que planteaba que en el campo, en muchas hectáreas, con 2 trabajadores alcanza, pero para cómo el agro, digamos, tiene solamente formalmente el 40% formalizado, el otro lo tiene en negro. La metalmecánica tiene formalizado el 65%, el otro lo tiene en negro. Las producciones tradicionales como la textil, el calzado, la producción de juguete no llega ni al 35% formalmente. Entonces toda esa informalidad nosotros tenemos que poder discutir. ¿Pero por qué? Porque en realidad la única forma de transformar la Argentina es poder resolver todas estas problemáticas. Cada una de estas problemáticas. No hay posibilidad de hacer una Argentina con trabajo, con producción, si nosotros, como sujetos sociales, no nos ponemos a discutir esto de cara al pueblo. Si nosotros, como sujetos sociales, no discutimos esto con aquellos compañeras y compañeros que tienen la posibilidad de legislar, de gobernar, de gestionar para poder desarrollar esto. También nos deberíamos preguntar qué tipo de Estado queremos. Digamos, nosotros casi siempre terminamos colonizados mentalmente y seguimos la discusión de la agenda. Y nosotros tenemos que romper esa agenda y discutir qué Estado queremos. No quedarnos en la cuestión de retroceder porque nos están planteando que tiene que haber menos Estado, sino tenemos que pasar a la ofensiva y discutir qué Estado queremos. Naturalmente nosotros, como de la producción y el trabajo, necesitamos un Estado fuerte y un Estado que planifique. Podemos estar discutiendo si queremos un Estado empresarial o no, si eso es necesario o no, pero sí necesitamos un Estado que planifique la producción, el trabajo, y un Estado que linkee la producción y el trabajo de una mirada soberana. Si nuestro país avanza con este modelo económico que implica el no trabajo, que implica la desocupación, que implica quedarse con todas nuestras riquezas naturales, la Argentina va a tender a desaparecer. Y este modelo
económico es como anillo para el dedo para los grandes grupos económicos concentrados, de adentro y de afuera. ¿No? ¿Quién termina llevándose nuestro litio? ¿Quién termina llevándose nuestra energía? ¿Quién termina llevándose nuestra producción de granos y nuestra producción de alimentos? ¿Quién termina llevándose todo eso? Y ese modelo implica la desocupación, implica la explotación, implica la opresión. Digamos, si nosotros no ponemos en el centro de la discusión todas estas preguntas, si no reflexionamos en torno a esto, es muy difícil desandar el camino, porque no es un problema de delegar. Si nuestro pueblo no tiene esta discusión, no hay posibilidad de salir, porque después, por más que uno llegue al gobierno y quiera desarrollar un Estado fuerte, si no hubo una discusión anterior de cómo desarrollar un Estado fuerte, después es imposible dar esa pelea. ¿Por qué nosotros hoy no estamos discutiendo qué tipo de energía queremos? ¿Cómo se maneja la energía en la Argentina? Si la energía tiene que estar en función de la producción nacional o no tiene que estar. Si la energía tiene que caer en manos de los grupos económicos concentrados o la energía tiene que ser articulada, conducida por el Estado Nacional. Si nosotros no tenemos esas discusiones de cara a nuestro pueblo, después no podemos avanzar en un programa que haga la producción al trabajo y la soberanía. Y esa discusión es la que nosotros desde el MP25 queremos salir a discutir con la clase trabajadora, con las compañeras y compañeros de la economía informal, con nuestros representantes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con nuestros dirigentes. Esa es la discusión que nosotros queremos tener, porque en realidad el sujeto ante un modelo económico como el que está llevando adelante Milei, la contraposición de eso tiene que ver con la producción del trabajo y la soberanía. Y termino planteando de que esa discusión de quién termina produciendo y de quién termina dando trabajo es la discusión que hoy que aparece en el contexto mundial. Entonces nuestra mirada no solo tiene que estar en Europa, no solo tiene que estar en Norteamérica, sino también nuestra mirada tiene que estar en los BRICS, en lo que está pasando hoy, digamos, en Rusia, en función del planteo de la alianza de Rusia, China y de los BRICS con el mundo global, en función de poder tener un comercio absolutamente soberano entre los estados. Nosotros necesitamos tener un Estado fuerte para poder producir, para poder tener trabajo y para poder tener soberanía. Muchas gracias.